¿Y eso qué hace? Que me dé más ansiedad, porque ahora lo que me está dando molestia y ansiedad ya no es lo que pienso, sino lo que estoy sintiendo en el cuerpo. ¿Me captan con esto? Sí. Entonces, yo lo que les voy a proponer hoy, vamos a hablar acerca de qué es el mindfulness, para que tengan algunas ideas acerca de esto. Después les voy a proponer una práctica de mindfulness, que se llama escaneo corporal compasivo, que yo después se la voy a facilitar a Sonia el audio de esa meditación, para que después quien quiera lo pueda practicar en su casa también. Y ya les voy a explicar cómo hacer para practicarlo. Y después les voy a explicar cómo hacer meditación informal, para que sea algo que puedan incorporar en sus casas también. O fuera de la casa, si es caminando, por ejemplo. ¿Bien? Y después tengo un momentito para preguntas, para intercambiar. Por ahora no, pero después cuando hagamos la meditación, ahí sí es importante chequen que sus celulares estén en silencio, así eso no nos interrumpe, o vayan fijándose ahora. Que Sí, no porfis, todas en silencio el celu. El vibrador, sáquenselo también, porque por ahí sí vibra. El resto no lo sentimos, pero ustedes si están meditando, sienten ahí que la cartera o el bolsillo está vibrando, ya les desconcentra. Ya han terminado de hacer negocios, ya han terminado la rifa, ya todo, ¿no? Ya han terminado el cafecito, todo va. Muy bien. ¿Listo con el silencio los celos? Sí. Muy bien. El mindfulness es una disciplina en la psicología que surgió en la década del 60. Y curiosamente surge a través del estudio de cómo impactaba la meditación en personas con dolor crónico. Es decir, que el nacimiento del mindfulness tiene que ver con el tratamiento del dolor crónico. Es una investigación que sigue vivo todavía, el doctor Jon Kabat-Zinn, que es un psiquiatra. Él en la década del 60 empezó a darse cuenta que las personas que eran meditadores de larga data, que eran los budistas, los yoguistas, por ejemplo, los monjes, que pasaban muchísimo tiempo en meditación, tenían muy bajos indicadores de ansiedad, de dolor y de depresión. Y que incluso muchas veces pasaban por situaciones muy dolorosas y el mismo meditador aprendía a suprimir la sensación de dolor. Hay un caso muy paradigmático que fue un estudio que se hizo, que era a un monje budista que se le tenía que operar de la vesícula. Y él pidió, imagínense una operación en los 60 como era. Ahora es fácil, es endoscopía, es chiquitito, pero en los 60 había que abrir. ¿Qué eligió él? Que no se le ponga anestesia. Y se puso a meditar en el quirófano, le abren, nunca muestra signos de dolor, ni que lo verbalice, ni tampoco que se le subió el pulso, por ejemplo, siempre tranquilo. E incluso llegó a pasarle que empezó a tener hemorragia. Y el médico dice, le vamos a tener que poner un coagulante. Y él dice, no, deme un momento. Y él mismo empezó a comprimir los capilares. Y paró él mismo la hemorragia. Entonces, fíjense cómo ese es un nivel de meditación extremo, difícil que lleguemos a un tipo de meditación así. Pero fíjense cuál es el poder de la meditación en el control del dolor. Entonces, se empieza a investigar acerca de esto y ahí se descubre cómo el dolor es una construcción que nosotros hacemos. Porque ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, puedo rozar por acá y toco el clavo. Eso me va a generar una sensación fisiológica de dolor, de ardor, posiblemente haga un reflejo de querer alejarme, que es innato, no lo puedo controlar. Pero ya, si me atienden o no depende de mí. Entonces, ¿qué me toca hacer? Bueno, acepto que me toca esperar, por ejemplo. ¿Me captan con esto? Eso sería no juzgar. Que va de la mano también de aceptar. Porque cuando yo a algo que sucede no lo tomo ni como bueno ni como malo, es más fácil que lo acepte. Y aceptar no significa estar de acuerdo. Significa decir esto de, sí, esto es lo que está pasando ahora. Y no hay otra alternativa, y no hay otra cosa, ni otra manera, ni otro universo donde esto me esté pasando. Sino que yo estoy acá en esta situación y ahora me pasa esto. Eso es aceptar. No tiene que ver con esto de, bueno, que me guste qué es lo que me está pasando, o que esté de acuerdo, o que coincida, o que yo piense, bueno, está bien, me rindo ante esto. Sino con
Acepto qué es lo que está pasando. No hay otra experiencia en este momento disponible. Y cuando yo puedo conectarme con esa capacidad de aceptación, ahí es cuando se abre la puerta al aprender. Porque ahí yo puedo decir, ok, me está pasando esto, lo acepto, ¿qué puedo aprender de esto? Puedo aprender de la paciencia, puedo aprender de la tolerancia, puedo aprender de la flexibilidad, de que tengo que romper estructuras de vida. Me abre la puerta a qué es lo que puedo aprender cuando llego a aceptar. ¿Vamos acá? Entonces tenemos dos actitudes básicas, no juzgar y aceptar. Otra actitud en el mindfulness es la capacidad de ceder. Ceder tiene que ver con aprender a no luchar contra lo que no se puede luchar. Por ejemplo, estoy en el banco haciendo una fila, hay 10 adelante de mí y yo estoy en la fila del banco ahí. Esta fila que no se apura, deberían apurarse, mirá la hora que es, yo ya tengo que llegar a las 1:30 hasta el lado y estoy en esa situación de violencia organizada, me molesto y demás. Pero no hay algo que yo pueda hacer, porque yo no puedo ir a decirle, tienen que atenderme a mí primero porque yo estoy más apurado. No funcionaría muy bien un banco así, todos estaríamos apurados así. Entonces, ¿qué hago? Cedo frente a lo que no puedo cambiar, porque yo, el avance de la fila no es algo que pueda hacer, sobre lo que puedo intervenir. Si, por ejemplo, supongamos que viene alguien en la calle, me choca y me insulta, yo puedo responder a eso, puedo defenderme, porque ahí sí está en mi poder hacer algo. Pero supongamos que voy por la calle, había un bache, pasó un auto rápido, me salpicó de agua. No es algo que yo pueda controlar. Tampoco tengo que estar a gusto con eso, pero sí puedo ceder en esto de, bueno, ¿para qué voy a luchar imaginariamente en mi cabeza con ese conductor cuando ya está a 500 metros y yo estoy acá manchado de barro, por ejemplo? Entonces, cedo y ¿qué hago? Bueno, me pongo a limpiar, si puedo, si no, acepto que voy a tener que estar así el resto del día hasta que llegue a mi casa. Eso es ceder. Es aprender, es como cuando uno dice, hay que elegir muy bien qué lucha quiero pelear. Y conviene elegir las luchas que están en nuestro poder. Y eso va de la mano con la cuarta actitud, que es la actitud de responsabilidad e intención. ¿Qué tiene que ver esto? Con que cuando yo empiezo a discernir qué sí depende de mí y qué no, cuando yo me doy cuenta de eso, digo, ok, esto depende de mí y me hago cargo. Y entonces hago algo para que eso cambie. Esto no depende de mí, lo suelto. Esa es la práctica de la actitud de la responsabilidad. ¿Vamos acá? Sí. Después, otra actitud que tendría la quinta, si vamos haciendo el recuento, tenemos la primera que dije, ¿cuál era? No juzgar. No juzgar, después, Ceder. aceptación, ceder también, y la de recién, responsabilidad. Muy bien. Entonces tenemos no juzgar, aceptación, ceder y responsabilidad. La quinta actitud que podemos tomar y que enseña el mindfulness es la actitud de no esforzarme. ¿Qué significa esto? Que yo no me tengo que esforzar de más para generar un cambio en mi vida. Porque ese sobreesfuerzo que hacemos es lo que nos genera malestar. Por ejemplo, Supónganse que están meditando. Esto lo aplicamos sobre todo cuando meditan. Estoy meditando, estoy con el audio y el audio dice, sentí tu brazo izquierdo, por ejemplo, y la sensación. Pero yo estoy acá y estoy pensando, ay, tengo que hacer esto más tarde. Y entonces me enojo con que eso pasa y vuelvo al brazo, pero me vuelvo a distraer y vuelvo al brazo. Y ese malestar que me genero por esforzarme a hacer algo, me termina distrayendo completamente. Y a veces es mejor decir, bueno, detengo la meditación un rato, me relajo o hago eso que tengo que hacer y luego vuelvo. Porque cuando nos esforzamos de más por hacer las cosas, ahí es cuando eso empieza a generarnos malestar, genera ansiedad, como le dije, aumenta el cortisol, baja las endorfinas, aumenta la sensación de dolor y eso ya hace que me aumente más el cortisol porque ya me estoy sintiendo con malestar por eso que me está pasando y se hace una bola de nieve todo eso. Bien. Y la última actitud que hay que tener, que sería la sexta, es la actitud de la disciplina. ¿Qué significa esto? Que si yo quiero establecer un cambio en mi vida, tengo que ser disciplinado o disciplinada con eso. Porque ese cambio no va a suceder por arte de magia. Es decir, porque practiquen meditación una semana, capaz que les relaje esa semana, pero no va a ser un cambio que perdure en la vida. Porque así como estamos habituados a sufrir, tenemos que habituarnos a lo contrario. El suficiente tiempo para que sea un hábito, sea una estructura nueva en mi vida y yo ya me acostumbro a andar de esa forma en la vida. ¿Vamos hasta acá? En el mindfulness lo que se enseña es que para llegar a establecer ese hábito y que esos cambios en mi estilo de vida, donde yo aprenda a sacar la ansiedad, soltar lo que no puedo controlar,
ceder en el control también, implica 2 meses de práctica. Es decir, que yo durante 60 días, todos los días tengo que realizar práctica meditativa. Porque se ha comprobado que después de ese tiempo de meditación, surgen incluso cambios cerebrales en cómo se analizan las regiones de dolor en el cerebro. Nosotros tenemos regiones del cerebro que están más especializadas en descifrar el dolor. Hay una parte que... ¿Conocen los lóbulos del cerebro? En el cerebro tenemos... El cerebro, si se arma en una imagen, tenemos una parte que está para adelante y la que está para atrás. Esta que está acá adelante se llama corteza frontal. Detrás de esto, acá, tenemos la corteza... Perdón, este es el lóbulo frontal. Después tenemos el lóbulo parietal, que está hacia acá. Y acá tenemos el lóbulo occipital acá atrás. Y acá a los costados el lóbulo temporal. La corteza frontal, el lóbulo frontal, que es esta parte, se divide en 2. La primera, que es la que está bien pegadita a la frente, es la parte con la que pensamos. Es con la que aprendemos, con la que hacemos juicio, con la que hacemos valoraciones, con la que imaginamos. Toda la actividad mental pasa ahí. Es con la que tomamos decisiones también. La parte que sigue es la parte que genera movimiento. Por ejemplo, yo para mover mi brazo, yo estoy dando la orden desde acá, pero quien lo ejecuta son las neuronas de acá que controlan mi brazo. Después la de atrás es la parietal. Esta es la área del cerebro que siente. Acá si yo toco esto y siento la temperatura, lo estoy sintiendo con la región parietal, que es también la que se encarga de sentir el dolor. La occipital se encarga de la vista y la temporal de la memoria y de la audición. ¿Vamos hasta acá? La práctica de la meditación durante al menos 2 meses seguidos ha demostrado que la corteza prefrontal, que es la región con la que tomamos decisiones, aumenta en su población de conexiones entre las neuronas. Porque vieron que las neuronas tienen esa formita estrellada. Sí. Bueno, esas estrellitas que tienen las neuronas se llaman dendritas, que son como, si nosotros pensamos esos brazos, son las formas en las que las neuronas se comunican. Y mientras más tenga, mejor se comunica esa neurona. Y se ha demostrado que con esa práctica continua del mindfulness mejora la cantidad de dendritas, es decir, que mejora la conducción en el cerebro. ¿Por qué? Porque yo desarrollé un hábito nuevo, que en el caso del mindfulness es aceptar, no juzgar, no esforzarme, ceder, a ser disciplinado, a controlar la ansiedad. ¿Estamos hasta acá? Bien. Dentro del mindfulness, uno puede aplicar mindfulness a muchas cosas. Podemos aplicarlo para la ansiedad, para la depresión, para trabajar la autoestima. Se puede trabajar para el trabajo en las relaciones con las otras personas, en pareja, en escuela. Hay muchísimas aplicaciones de mindfulness. Yo la que les voy a proponer hoy en especial es una rama del mindfulness que se llama mindfulness y compasión. Es como una subespecialidad del mindfulness. El mindfulness y compasión, lo que se plantea es que además de tener todas esas actitudes que yo les mencioné, que si repasamos era no juzgar, aceptar, ceder, responsabilidad, no esfuerzo, bien, y disciplina, perfecto. Que a esa le tenemos que sumar otra que se llama compasión. ¿Qué es la compasión? Yo puedo tener compasión con el otro y conmigo mismo. Generalmente somos más compasivos con nosotros que con uno mismo. Me es más fácil conmoverme por el dolor del otro, tratar de ayudarle, pensar en, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer yo para que esa persona se sienta mejor? Eso nos suele ser más fácil. No estamos tan acostumbrados y habituados a la autocompasión. Generalmente, ¿qué hacemos con nosotros mismos? Nos castigamos, nos exigimos, Después, los postergamos también, por ejemplo, nos insultamos incluso a veces, somos muy duros con nosotros mismos. Nos retamos, exacto. Entonces en mindfulness lo que se plantea es que hace falta también ser autocompasivos. Y autocompasión va a ser poder respetar mi propio dolor y sufrimiento y poder abrazarlo. Es como ¿vieron esto de que a veces quizás les ha pasado de que de pequeños se tropezaron o se dieron un raspón y buscaban a alguien que le haga sana? Es como aprender a hacer eso con uno mismo. Eso es la autocompasión. Y cuando nosotros podemos desarrollar esa capacidad autocompasiva, en el caso del dolor crónico es una herramienta inmensa, porque nos permite aprender a acompañarnos en el dolor. No querer evitar o rechazar el dolor o negarlo, sino aceptar que esto está pasando. ¿Qué hago con esto que pasa? Lo abrazo, me doy calidez, me contengo, tengo un diálogo positivo conmigo misma,
en esa situación. Y lo curioso es que cuando nosotros nos conectamos con esa capacidad amorosa con nosotros mismos, ¿se acuerdan que le hablaba de las endorfinas que bajan por el estrés? Bueno, esa capacidad amorosa genera dos cosas: que el cortisol baje, por tanto baja mi reacción de ansiedad, y que la endorfina suba, por tanto mi umbral de dolor mejora. Y quizás yo biológicamente el dolor es el mismo, pero la percepción subjetiva que yo tengo cambió. ¿Por qué? Porque mi capacidad de procesamiento cerebral del dolor se modificó por eso. Y imaginen cómo sería esto si yo lo hago un hábito. Si yo transformo en un hábito que cada vez que atraviese dolor me coloco en esa actitud autocompasiva, yo misma empiezo a aprender a ser como mi propio analgésico en ese sentido. ¿Vamos hasta acá? Sí. Bien. Muy bien. ¿Preguntas, dudas que tengan hasta ahora? ¿No? ¿Claro? Claro. Muy bien. Bien. Bueno, les voy a invitar a empezar la práctica de mindfulness. Para eso, sus bolsos, si la campana les incomoda, sáquensela, pongan en la silla. Bolsos dejen en el piso o en otra silla, así no tienen nada encima. Ustedes se han preparado lista con el striptease. Cuando se medita en silla, la postura es así. Yo lo pongo de costado para mostrarles. Y la postura es importante, porque la postura en la que nosotros nos colocamos sugiere una emocionalidad también. Si yo estoy meditando así, estoy oprimiendo el pecho, me va a doler las lumbares, y esa opresión del pecho me va a empezar a angustiar y entristecer, y me voy a empezar a conectar con este tipo de recuerdos. Si yo estoy muy así, con el pecho para afuera, además de que me voy a empezar a contracturar los hombros, eso me va a poner como más soberbio, más altanero, más criticón, me voy a conectar más con el juicio, con el atropellar las cosas. Entonces, lo mismo, si yo estoy en puntita de pie, por ejemplo, eso me va a conectar más con la timidez, con el no estoy tan seguro, tan firme en el lugar donde estoy. Entonces la postura es importante. Cuando estamos sentados, la postura es, me voy un poco a la punta de la silla, casi al borde de la silla, para apoyar bien la cola ahí, espalda y nuca rectas, sin tampoco forzar esa rectitud. Rectas, cómodas. Y los pies, fíjense que la pierna les quede como en 90 grados. Si está muy parada, flexiona la rodilla, estírenla hasta que tanto talón, planta y punta de los pies esté bien firme en el piso, esté bien asentado. Muy bien, si me hace falta irme más a la punta de la silla, me voy un poquito más hasta que yo sienta que ahí puedo apoyar bien los pies. Bien, esa es la postura para pies, pierna y espalda. Las manos y el resto del brazo puede estar o así, apoyada sobre las piernas. O la pueden poner así también, una mano agarrando a la otra. Lo que les resulte más cómodo. De hecho, prueben, fíjense si así es más cómodo, si mejor así o así. Lo único que tienen que tratar de evitar es que no estén muy así, por ejemplo. Que se haya ido muy para adelante los hombros, ni tampoco que estén como demasiado tirado hacia atrás los hombros, sino que sea cómodo eso. Bien. Bien, una vez que están en esa postura, ahora lo que sigue es que cada quien vaya cerrando los ojos. Chequen que la cabeza siga recta. Bien, chequeando que la cabeza siga recta. Como es la primera vez que van a estar practicando meditación, lo más esperable es que les dé somnolencia. También puede pasar que se distraigan, que por momentos pierdan el contacto con mi voz y se hayan ido a otros pensamientos. Es normal que todo eso pase. Si es que sucede, como ya han ido aprendiendo, lo que se hace en ese momento es no juzgar. Acepto que la experiencia de ahora es que me he distraído. Y una vez que la acepto, la suelto
Y vuelvo a la consigna de la meditación que esté pasando en ese momento. Si lo que aparece es la somnolencia y necesito bostezar, bostezo. Si incluso necesito abrir los ojos para despabilarme, lo hago. O puedo hacer movimientos con los hombros o con el cuello. Lo que necesite para despabilar, para ir saliendo de esa actitud de somnolencia. Bien, lo que les propongo ahora es que presten atención a qué está haciendo la mente ahora. Observen la mente, qué está pensando, si hay recuerdos, si hay proyecciones hacia el futuro en este momento, imágenes. Quizás incluso haya imágenes que ni entiendan, que sea algo como más azaroso o errático. Solo observen qué hay en la mente ahora. Y como siempre, sin juzgar eso que encuentren. Simplemente acepto que lo que en este momento sucede es que mi mente tiene este contenido, este pensamiento, esta imagen, este recuerdo. Y ahora van a buscar intencionalmente llevar la atención a la escucha. Perciban los sonidos que les están llegando en este momento. Si les llega a pasar que mientras están escuchando algo, vuelve la mente a hacer otra cosa y les distrae, amablemente aceptan que eso sucede, lo sueltan y vuelve la atención al oído. Perciban los sonidos. Y van a ir observando que quizás la mente les empieza a producir imágenes o significados para ese sonido. Va a decir, este es el ruido de tal cosa, este sonido es tal otra. Si eso pasa, déjenlo ir, lo sueltan y vuelvan nuevamente al sonido. Como si hicieran el ejercicio de escuchar algo sin saber qué es. Como si fuera la primera vez que ese sonido aparece en sus vidas. Esto en Mindfulness se llama usar la mente de principiante, que es empezar a observar el mundo y lo que sucede como si fuéramos principiantes, como si fuera la primera vez que pasa. Porque justamente el compararlo con nuestro pasado es lo que hace que empecemos a juzgar. Entonces escucho con mente de principiante, como si fuera la primera vez en mi vida que estoy escuchando algo así. Nuevamente, si la mente les distrae en algún momento, la dejan ir y vuelven al oído.